Septiembre de 2017. 2 terremotos en solo 12 días. This is the most powerful earthquake to hit Mexico in 100 years. En estos momentos se está registrando un fuerte terremoto en la Ciudad de México. ¿Cuántas personas se habla que estén atrapadas? Ahorita 3. 3 personas por lo pronto. Caballero. Uno llegó desde el mar al sur de Chiapas, el más fuerte en un siglo, y golpeó duro a 12 estados. El otro desde el centro del país, muy cerca de la vulnerable y sobrepoblada capital mexicana. ¡Por favor, vengan para allá! Personas planeando sus vidas y protagonizando tragedias. Ordenamos la salida de bomberos, de ambulancias, todos los cuerpos de seguridad en alerta, el sobrevuelo de otros 4 helicópteros para cumplir con los protocolos, y le instruí al piloto que termináramos el sobrevuelo y fuéramos al C5. Ese es el protocolo. Había que estar en el C5, que es el centro de comando de la Ciudad de México. Pero, ¿es inevitable que cientos mueran y que los edificios caigan? La gran urbe y sus millones de habitantes. Pocos metros debajo de sus pies, solo hay fango. Lo que sería el antiguo lago de Texcoco, ahí se tiene una capa de sedimentos muy gruesa, la cual es la que amplifica las ondas a su llegada. Vivimos en una ciudad sísmica totalmente porque era un lago y porque este lago hoy se ha deshidratado y lo hemos vuelto una ciudad con mayores riesgos. El Códice Boturini cuenta la travesía de unos 260 años que hicieron los mexicas en busca de la señal que les había dado su dios, Huitzilopochtli. Un águila posada sobre un nopal. Y la encontraron, solo que en un pequeño islote en medio de una enorme cuenca de lagos. Ahí tenían que fundar una ciudad esplendorosa. Era el año 1325, siglo XIV. Así nació el gran imperio azteca. No taparon los lagos ni lucharon contra ellos. Los hicieron sus aliados. Pronto la gran Tenochtitlan ya estaba conectada. El vecino Tlaltelolco y sitios más alejados, Tepeyac, Tlalnepantla, Azcapotzalco, Chapultepec, Mixcoac, Iztapalapa y Culhuacán. La vida no era fácil. Debían dominar a sus conquistados, mantener el imperio y luchar contra las catastróficas inundaciones. 1475, siglo XV, 7 de abril, poco antes de las 4 de la tarde. Reconstruyendo la historia, los sismólogos calculan que tuvo que ser un terremoto de magnitud mayor a 8. Los anales de Tlatelolco son la relación histórica más antigua en lengua náhuatl. Hubo un terremoto y la tierra se agrietó y las chinampas se derrumbaron. Y la gente se alquilaba a otra a causa del hambre. Cuenta que los cerros se desgajaron, se hundieron las cumbres, aplastaron las casas y en varias partes la tierra se abrió. Tenemos testimonios de diferentes sismos fuertes, están fechados inclusive con el año 1 Pedernal, con el año 1 Caña, en fin, hay glifos muy interesantes que están en algunos museos del extranjero y algunos en México. Los aztecas relacionaban los terremotos con 3 deidades distintas. Los antiguos mayas creían que una serpiente multicolor, ofendida por las peleas de los hombres, se fue a vivir al centro de la tierra. Cuando se mueve, su cuerpo sacude la superficie. Los conquistadores españoles tuvieron una idea muy distinta de qué hacer con la gran ciudad.
La enterraron y sobre ella fundaron otra, y se olvidaron de que ahí abajo, además de vestigios históricos, lo que tiene que haber, dice la madre naturaleza, es mucha agua. Cuando temblaba también lo anotaban. Tal día, tal hora, comenzó un temblor de tierra, hablaban ellos de la duración en credos. Hay varios sitios que dicen el sismo duró 3 credos. Y así fue creciendo la ciudad actual. Muchas de las colonias y barrios más populares y concurridos están sobre ese terreno vulnerable, encima de los lagos. La Villa de Guadalupe, el Centro Histórico, Tlatelolco, la Colonia Condesa, la Roma, la del Valle y muchas otras, tradicionalmente golpeadas por movimientos telúricos. Porque además todos esos cuerpos de agua estaban alimentados por muchos ríos. Sus afluentes siguen ahí, como nombres de avenidas. El Río de los Remedios, o el circuito interior que al norte es conocido como Río Consulado y al sur como Río Churubusco. O el viaducto Río Becerra y Río de la Piedad, que hoy cruza entubado la urbe de oriente a poniente. Recuerdos de que aquí un sismo se amplifica como las ondas en el agua al caer una piedra. Hay suelos como el de la Ciudad de México que van a amplificar las ondas a su llegada y no se amplifican de manera homogénea en toda la Ciudad de México, se amplifican de manera diferenciada. En el mapa específico de la capital mexicana, la parte más blanda está en el centro y el oriente. En las zonas de las demarcaciones de Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza. También hay una zona de transición que cruza partes de Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo Amadero, Miguel Hidalgo y Tláhuac. Y otra de terrenos firmes y rocosos, principalmente en el sur y el poniente, en Coyoacán, Magdalena Contreras, Tlalpan y partes de Milpa Alta y Xochimilco. En el atlas de riesgo se observan las fracturas que tiene el suelo por terremotos y también por el hundimiento que ocasiona la sobreexplotación de pozos de agua subterránea. Los expertos del Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México las tienen identificadas y saben cómo afectan a las construcciones y a la infraestructura. Según el estudio, hay 12 sitios de la capital del país con deformación crítica. Están ubicados en las colonias de Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Xochimilco. Es la causa de muchos fenómenos que recientemente causan alarma, ¿no? Socavones, problemas de drenaje. Entonces, principalmente debido a la extracción. Ahora bien, las sacudidas de un sismo tan violento como el del 19 pasado puede provocar que desatar esas inestabilidades de terreno, ¿no? Y que se creen las fracturas, pero por una condición ya preexistente, ¿no? ¿Suficientes riesgos? Hay más. Estamos en plena zona volcánica. Obviamente puede ocurrir de que el movimiento del suelo acelere procesos de fracturamiento de rocas, de liberación de gases, como el conocido efecto de la botella de Coca-Cola. Es por la ruptura de la placa que va en penetración y genera efectos en la superficie que son evidentes en los volcanes, en los fenómenos geotérmicos, en muchos aspectos que caracterizan esta región del volcán de Colima a los Tuxtlas, digamos. Es muy importante ver esto. Tenemos el Popocatépetl a 60 kilómetros de distancia, pero dentro de los límites de la ciudad. Tenemos, y sobre todo en esta zona sur, 140 volcanes extintos. Las huellas de sus erupciones históricas están en las zonas comúnmente conocidas como pedregal o lomas, que son producto de la lava volcánica. Jueves 7 de septiembre, 2017, 11 de la noche con 49 minutos. El origen, ahí adentro, en el Océano Pacífico, a 133 kilómetros de Pijijiapan, Chiapas. Pero golpeo duro, implacable, a 12 estados del sureste mexicano, en tierra firme, ahí donde vive y muere la gente. 8.2 grados. Y esto lo convierte en el sismo de mayor magnitud que se haya registrado en nuestro país, al menos en los últimos 100 años.
Retiembla en sus centros la Tierra. Por lo menos 50 millones de personas sintieron su fuerza. Un terremoto de proporciones catastróficas. Una devastación que 3 generaciones no habían visto. Había sido un sismo frente a las costas de Jalisco y Colima en 1932 con una magnitud de 8.2 y el que tenemos aquí el 7 de septiembre hacia el istmo de Tehuantepec repite esa magnitud 8.2. Debemos mantenernos alerta. Puede haber una réplica. Vidas humanas. El desastre y la tragedia. Chiapas y Oaxaca heridos. Pasaron solo 12 días. Nuevo golpe, esta vez en el centro del país. Martes 19, 1 de la tarde con 14 minutos, magnitud 7.1. Epicentro, 12 kilómetros al sureste de Azochiapan, Morelos, en los límites con Puebla, a solo 120 kilómetros de la muy vulnerable y poblada capital mexicana. Cientos murieron, miles lo perdieron todo. Millones revivieron la amargura de saberse habitantes de un lugar donde los terremotos pueden suceder en cualquier momento. Había llegado la hora de hacer frente a la tragedia. Los protocolos se activaron, los esfuerzos se concretaron en el C5, el centro de comando de la ciudad. Desde ahí se comandan los planes de contingencia. La prioridad, salvar vidas. Comenzamos a repartir a los integrantes del gabinete para que estuvieran en un sitio de manera presencial, ocupándose de atender a todas las personas, la comunicación con el gobierno federal, la aplicación del plan DN3 por parte del Ejército, la aplicación del plan MX, que después fue ya global, incluida la Marina, obviamente la coordinación también con Protección Civil del Gobierno de la República. En cada zona derrumbada, la autoridad tomaba la coordinación de los rescatistas, con fuerza humanitaria y con tecnología que curiosamente aseguran estos rescatistas no está en manos del gobierno, pero sí en México. Las sondas son capaces de llegar a las entrañas del colapso, donde un rescatista no puede. En estos sismos, los binomios caninos hicieron una gran diferencia. El olfato de un perro es 1000 veces más sensible que el de una persona, pero además es su manera de percibir el mundo que le rodea. Es por ello que, bien entrenado, puede ser la diferencia entre perder o salvar una vida. Cuando se vuelve uno con el corazón de su compañero humano, los resultados suelen verse como milagros. Más de 60 personas fueron rescatadas con vida, con historias absolutamente impensables, increíbles. Me tocó conocer una gran parte de estas historias desde una persona que me decía, oye, gracias al simulacro, supe hacia dónde correr en el momento del sismo. Después todo fue confusión porque les cayó encima una losa y la posición en la que quedó le permitió sobrevivir increíblemente alrededor de toda una gran tragedia. Mover escombros con el cuidado preciso, rescatar personas vivas o muertas, evitar derrumbes y más desgracias en el proceso. La del rescatista no es una actividad improvisada, requiere de protocolos y conocimiento. Los protocolos internacionales te dicen una cosa y te dicen a las 72 horas hay que hacer prácticamente una declaración de que ya no se puede encontrar a nadie y meter máquinas. La ciudad tenía una sensibilidad distinta y había que dar instrucciones acordes a la sensibilidad de la propia ciudad. Nosotros dejamos a un lado la esperanza de encontrar a alguien con vida hasta el último rescate, hasta que rescatamos a la última persona que estaba reportada en cada inmueble. Otros mexicanos se unieron. Unos ayudando en las tareas de rescate o acercando un plato de comida donde fuera necesario. Otros atendiendo a los damnificados. Enfermeras y médicos
que no abandonaron al niño o al joven o al adulto que estaba en cirugía en el momento del sismo y que si lo abandonaban iba a perder la vida. Tranquilos, tranquilos. Dame una protegida. Por favor, que no haya pasado nada. Dios mío. Ok, sigamos. A maestras y maestros que en las escuelas, durante el sismo, tuvieron que salvaguardar la vida de miles de alumnos. Pero la tarea es mucho más amplia. La ciudad es compleja. Tenemos una red en la Ciudad de México de 12,000 kilómetros para red de drenaje y 13,000 para red de agua potable. Teníamos que saber exactamente cómo estaba toda esa red, qué parte de la ciudad tenía agua, qué parte no tenía agua. Nuestras vías de acceso controlado, una revisión rápida de las áreas de obras para que nos dieran diagnóstico de segundo piso, diagnóstico de viaducto, diagnóstico de periférico y el reporte del propio sistema de transporte colectivo Metro. En esta tragedia, México recibió el apoyo y la solidaridad de 24 naciones, algunas cercanas y otras no tanto. Toneladas de víveres y artículos de primera necesidad, insumos médicos y herramientas, brigadas especializadas en rescate, expertos en áreas diversas y sumamente necesarias, incluso ingenieros estructurales para revisar construcciones, trabajo en equipo. La reestructuración de la Ciudad de México, nosotros la marcamos en 3 grandes líneas de infraestructura, de economía y de las propias familias. Voces del mundo con música y palabras de aliento. Roger Waters cantando. México, te tengo siempre presente. Mi solidaridad está contigo y con tu gente. La pesadilla lejos de llegar a su fin. Llorar a los 471 muertos. Pero también reconstruir lo perdido. 48,000 millones de pesos. Lo más urgente, 2 millones de mexicanos damnificados. Pero también 12 millones afectados. 180,731 viviendas con algún tipo de daño, 16,136 escuelas, 13,000 negocios, 739 hospitales, también 11,822 inmuebles que son parte del patrimonio cultural de la nación. Son 12 estados los impactados por el sismo más fuerte en un siglo y el que azotó a la región central apenas 12 días después. Exactamente 32 años después de la tragedia que lo había cambiado todo. Teníamos en la reserva nosotros la disposición inmediata de 3,000 millones. Esta disposición inmediata lo que nos dio solvencia es para el sistema de gratuidad del transporte público durante la emergencia, para poder enfrentar los requerimientos de agua, todas las pipas, más de 1,000 millones o 1,500 millones que hubo que comprar de agua, toda la emergencia misma del pago de rentas para que no se hicieran campamentos. Lo que tiene previsto el gobierno federal, México, si se sigue con esta inercia, lo único que tienes es un fondo denominado Fondem que bien te puede ayudar a los 30 días o más. Y la verdad es que es una ayuda marginal. Pero, ¿por qué tiró tantos edificios un sismo de magnitud 7.1 en la Ciudad de México? Cualquier sismo que busquemos de 7.1 en las costas que haya ocurrido, ninguno ha provocado daños importantes. El 7.1 que ocurrió en Puebla
fue un sismo más profundo, que está en una zona más profunda de la placa oceánica que ha pasado por debajo de la placa continental, pero también más cercano a la Ciudad de México. Eso también cambia un poco la naturaleza del movimiento, porque mientras más cerca estás, las vibraciones de alta frecuencia pueden ser más importantes que cuando el sismo está muy lejos. Es decir, no solo es la magnitud y la distancia, sino también dependiendo de cómo se conjuguen ambas, el impacto es distinto. El sismo del 19 de septiembre es 32 veces en energía más pequeño que el sismo de 1985 de magnitud 8.1. La escala que utilizan los sismólogos mide la amplitud de las ondas, el tiempo y la energía que libera un movimiento telúrico. Su medición es exponencial. Cada unidad significa una magnitud 32 veces más grande que la anterior. Por ejemplo, un sismo de 7 grados es 32 veces más intenso que uno de 6. El de 8 grados es 32 veces mayor al de 7 y por lo tanto 1024 veces más poderoso que el de 6 grados. Y así sucesivamente, así que un terremoto mucho más desastroso es posible. El edificio Nuevo León se desplomó por el terremoto. Por razones de seguridad, no podemos acercar el helicóptero. Tras el 19S de 1985, por décadas únicamente supimos que las víctimas se contaron por miles, pero no la cifra exacta. 30 años más tarde, el registro civil hizo un recuento meticuloso. Quienes murieron por politraumatismo, aplastamiento, asfixia y otras causas asociadas con certificado de defunción o cuerpos enviados a fosas comunes, sumaron la cifra oficial de 12.843 personas. Tras el 19S de 2017, 369 personas perdieron la vida, 228 de ellas en la capital mexicana, 73 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. En el sismo más intenso en el último siglo, solo 12 días atrás, en Oaxaca hubo 76 muertos, 16 en Chiapas y 4 en Tabasco. Hay diferencia. Comparativamente con otros sismos de esta misma intensidad en cualquier país del mundo, hubiera multiplicado por muchos miles. La gente sí supo qué hacer. Los desastres no son naturales. Es incorrecto llamarlos o denominarlos desastres naturales. Somos nosotros, como sociedades, quienes decidimos si queremos ocuparnos como corresponde o no de estos problemas. La amenaza sísmica en México es inevitable. Siempre va a ocurrir. ¿Cómo convivo yo con esta realidad? Claramente, las lecciones aprendidas de septiembre de 1985 no llegaron a todos por igual. Tras los terremotos del 7 y el 19 de septiembre de 2017, como siempre, la Tierra ha seguido moviéndose. Miles de réplicas de intensidades varias. Una fuerte de 6.1 el 23 ese mismo mes. Sismos nuevos como uno de magnitud 7.2 el 16 de febrero del 2018 y su réplica más fuerte de 5.9 apenas una hora más tarde. Decenas de microsismos con epicentro en la propia capital mexicana. La memoria está fresca. Nos recuerda que una tragedia tan amarga como la de 1985 es nuevamente posible. Pero, ¿está el 85 mexicano entre los terremotos más catastróficos en la historia? En rigor estricto, la respuesta es no. La magnitud 8.1 de ese 19 de septiembre palidece frente a la 8.6 de 2012 en el Océano Índico. La 8.8 de 2010 en Chile, tan fuerte que movió el eje rotatorio del planeta. 8 centímetros que significan que el día terrestre se acortó 1.26 microsegundos. La magnitud 9 de 2011 que acabó con la central nuclear de Fukushima, en Japón. La 9.1 del megaterremoto que arrasó Indonesia en 2004.
y es mínima ante el sismo más devastador del que se tiene registro histórico, de magnitud 9.5, el 22 de mayo de 1960, en las costas de Chile. La Tierra es la casa natural de la especie humana, pero como todo hogar, no es precisamente un sitio seguro. De hecho, es capaz de generar grandes tragedias. ¿Por qué tiembla? Vamos muy al fondo, hasta el centro mismo del planeta. La Tierra está compuesta de varias capas. El núcleo interno es sólido. El externo está compuesto básicamente de metales en estado líquido, porque están sometidos a temperaturas y presiones tan extremas como incomprensibles para la percepción humana. El manto inferior es de roca sólida tan caliente que va de los 400 a los 3500 grados centígrados. El manto superior tiene un estado entre sólido y viscoso, como el que expulsa un volcán en erupción. Sobre todo ese caudal de energía está la corteza terrestre con sus océanos y continentes. La corteza de la Tierra está quebrada en placas y esas placas están moviéndose muy lentamente, empujándose unas a otras, y en el contacto entre las placas, ese contacto son las fallas. Ahí va acumulándose energía hasta que de pronto se libera esa energía de manera abrupta, violenta, y eso es el terremoto. La mayor parte del territorio mexicano está en la placa norteamericana, pero rozando la del Pacífico, la de Rivera, la de Cocos y la del Caribe. La de Cocos roza con la norteamericana a lo largo de la costa mexicana del Pacífico Sur. Históricamente, ahí se han producido los terremotos más fuertes que afectaron al país. La placa de Cocos es una placa submarina, densa, pesada, que se hunde bajo la placa continental, la placa norteamericana. Pero en la práctica, ese proceso de hundimiento sencillamente solamente avanza cuando hay terremotos. Llega un punto, esa energía acumulada es tan alta que sencillamente las placas se destraban, se desbloquean. Pero no todo es roce entre placas. Cuando una queda muy presionada, también ocasiona estragos. Lo que tuvimos para el sismo del 19 de septiembre se provoca porque esta placa tiene esfuerzos, es como si tuviéramos un lápiz o si doblan mi brazo, pues en algún lugar se va a romper. Lo mismo le pasa a la placa. Está en doblamiento, está en un estado de esfuerzos que hace que se rompa el material. Los científicos llevan muchas décadas registrando el epicentro y la magnitud cada sismo, desde los más pequeños hasta los más desastrosos, los que se producen entre una placa y otra, y los que suceden dentro de una, como los del de septiembre de 2017. Una preocupación muy seria para la capital mexicana está en las costas cercanas del estado de Guerrero. No, sabemos que puede ocurrir. Específicamente hablamos de la zona conocida como la brecha sísmica de Guerrero, porque tomamos y traducimos la palabra en inglés que es seismic gap, y vemos que de Acapulco a la parte en donde está Petatlán, cerca de Ixtapas y Guatanejo, en esta zona desde el año de 1911 no se presenta un sismo importante. In addition, it has been discovered that there are slow earthquakes in that gap. So it adds a little extra uncertainty to what was already quite uncertain. En 1989, científicos e ingenieros mexicanos diseñaron un sistema de alarma sísmica y lo echaron a andar iniciando justamente en la brecha de Guerrero. Hay 12 sensores que van desde Punta Maldonado, frontera Guerrero-Oaxaca, hacia Zihuatanejo, en Papanoa. Se hizo un plan que incluía sensores en la zona de la costa, desde Bahía de Banderas hasta prácticamente el Istmo de Tehuantepec y hasta Chiapas. Tiene particularmente una franja de sensores que va de lo que sería el volcán de Colima, en una cobertura por el Valle del Balsas, se va al norte de Guerrero y al norte de Oaxaca. Llegamos prácticamente hasta los Tuxtlas en Veracruz. Este proyecto se logró avanzar en un momento dado porque hubo una actividad sísmica en Haití hasta el año 2010. Cuando las estaciones cercanas detectan un sismo de 5 grados o más, envían una alerta que tarda 2 segundos en llegar y activarse en redes, medios de comunicación y el sistema de altavoces instalados en las cámaras de seguridad pública de la Ciudad de México.
Si el temblor se da suficientemente lejos y la onda sísmica tarda unos 50 segundos en llegar, ese corto lapso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Una estación sismológica de primer orden puede estar cerca de $1,5 millones de pesos. Este sistema de alertamiento tiene en 100 sensores distribuidos en un territorio muy grande, haciendo un sistema ideal como el que se ha proyectado desde 1999. Debemos de llegar con sensores, son 60 más todavía. Se deben de poner en Chiapas, se deben poner en Tabasco, en Veracruz. Se debe de poner un refuerzo de sensores en las costas, en las regiones costeras de Oaxaca, de Guerrero y de Michoacán. Si se necesitan al menos 60 estaciones sismológicas más, su costo es de 90 millones de pesos, una cantidad pequeña comparada con el tamaño del presupuesto federal y necesaria para salvar miles de vidas. En marzo de 2018, fue anunciada la colocación de nuevos sensores. Si ya se sabía que eran necesarios, ¿por qué no se había hecho antes? Otro elemento de información que es muy importante es que ahora, modernamente, podemos medir la deformación de la corteza gracias a GPS y a observaciones satelitales. Y eso ayuda mucho porque sabemos a qué velocidad se está acumulando la energía. En tierra tenemos una red también muy amplia de GPS, digamos diferenciales, ya más convencionales, pero de alta precisión. Muy amplia, estamos hablando de más de 40 GPS en total, entre los que aportó Japón más los que aporta México. Y sismómetros también del orden de unos 20 sensores en total en la región. Es una red geodésica, es decir, que considera la curvatura de la Tierra y las irregularidades del terreno. También es anfibia, o sea que la medición se da en el fondo del mar y en la superficie terrestre. En el océano tenemos 7 sismómetros de fondo oceánico y tenemos 7 estaciones geodésicas que en realidad suponen más sensores, porque son arreglos de estaciones que instalamos en el fondo del mar para poder hacer una misma medición. Estamos hablando del orden de unos 15 instrumentos, lo que llamamos transpondedores oceánicos, que nos permiten medir la deformación vertical del continente, más la deformación horizontal, con estas mediciones de GPS acústicos sin precedente, decía yo, en México, y en muy pocos lugares del mundo se ha hecho como lo hicimos aquí. La ciencia busca una precisión tal que pueda detectarse la deformación más mínima en las placas tectónicas que desatan los sismos. Es una búsqueda obsesiva por lograr que la Tierra avise antes de sacudirse. Tras el terremoto de 8.1 grados del 19 de septiembre de 1985 y su réplica de 7.9 al día siguiente, la capital mexicana ya no volvió a ser la misma. Ahora hay una red acelerográfica monitoreando el comportamiento del subsuelo en los 3 tipos de zonas. La aceleración es un parámetro muy útil para poder hacer investigación. Durante el sismo de la noche del 7 de septiembre de 2017, los acelerógrafos mostraron intensidades de fuertes a muy fuertes, sobre todo en las zonas de suelo blando y el de transición. Durante el de la tarde del 19 de ese mismo mes, mostraron intensidades muy fuertes incluso en suelo firme y severas en suelos blandos y de transición. La observación de la Tierra desde el cielo también es muy útil. Hoy se mide con mucha precisión la subsidencia a través de satélite para de ahí desprender los criterios de construcción que hagan que el edificio que ahí se edifique eventualmente no sea vulnerable ante las sacudidas de ese lugar específico. Fue precisamente utilizando mediciones satelitales, como las doctoras Alejandra López Caloca y Elvia Martínez Viveros, del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, descubrieron que tan solo en aquel tremendo septiembre de 2017, la Ciudad de México se hundió en promedio 25 centímetros. Hay reglamentos de construcción, normas de diseño de la infraestructura que evolucionan, sistemas de supervisión. ¿Es inevitable que un terremoto cobre vidas y derrumbe edificios? Le pedimos al Procurador General del Distrito Federal
que iniciara carpetas de investigación. ¿Por qué? Porque vemos que el reglamento, quien lo respetó, los edificios no colapsaron. Que colapsaron aquellos edificios que tuvieran una modificación fuera del reglamento, que tuvieron un sobrepeso. De los edificios caídos en la capital mexicana, el 10% eran posteriores a 1985. Incluso algunos nuevos, es decir, construidos bajo un reglamento de construcciones modernizado, técnicas específicas, resistencia de materiales, supervisión de un director responsable de obra, en teoría debidamente acreditado. Que firme un DRO o un corresponsable de seguridad estructural no me va a quitar del problema de que se caigan o no, porque las delegaciones reciben los permisos con las firmas de ellos, pero ellos son humanos, o a veces no tenemos trabajo y hacen firmas pues indebidamente. Yo te diría, ahí murieron 19 niños y 7 adultos no. Ahí mataron a 19 niños y 7 adultos. Así de dramático y horribles. Es no solamente una revisión técnica por parte de las autoridades, sino una revisión de un tercero, de un profesional de la misma capacidad del que está diseñando las estructuras para asegurarse que la aproximación y que el diseño está bajo las normas adecuadas y que el diseño cumple con la normatividad. En términos de corrupción, efectivamente, tienes razón, hay una capacidad de los desarrolladores y de algunos intereses distintos de empujar y de lograr que no se cumplan con este tipo de regulaciones. Y si hay ignorancia o si hay corrupción, pues la naturaleza llega y hace su trabajo. ¿Tenemos el reglamento de construcciones adecuado? El reglamento a partir del sismo del 85, se pidió más refuerzo estructural que incluye el acero. Se ha llegado a decir que la Ciudad de México en sí misma es el mayor laboratorio de mecánica de suelos que hay en el mundo. Tras los sismos de septiembre de 2017, las reglamentaciones de construcción en la capital mexicana fueron nuevamente revisadas y reforzadas. Una norma técnica complementaria de revisión y dictamen de la seguridad estructural de las edificaciones obliga ahora a que todos los proyectos estructurales sean revisados por especialistas antes de su aprobación y ejecución. Es un filtro más para evitar omisiones o corruptelas de los directores responsables de obra. También se tomó la experiencia sismológica aquí y en Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda y Chile para actualizar el reglamento en cuanto a seguridad estructural de los edificios. Más de una decena de normas nuevas que van a las estructuras, a los cimientos, a materiales, a técnicas de construcción. Hoy sabemos que los edificios que están en esquina son edificios que pueden sufrir mayor daño que los edificios que terminan redondeados. Las técnicas de construcción y obviamente los sobrepesos que se colocan a edificios son factores también de alto riesgo en un sismo. Las medidas van más allá. Ahora las construcciones en la capital mexicana tienen un reaseguro que significa un apoyo sustancial e inmediato en caso de que un nuevo sismo las derrumbe. ¿Cómo funciona? Simplemente pagando el predial. Los inmuebles que tienen pago de predial a valor catastral tendrán esto que sería una ayuda inmediata. Ayudas inmediatas que, por ejemplo, en un inmueble de valor catastral de 500,000 pesos, tú tendrías una ayuda de 300,000, que sería una ayuda inmediata ante daños graves o destrucción. Y así vas llegando hasta que la ayuda llega a 1,000,000. ¿Qué hacer? Es claro que una ciudad como la de México no puede mudarse. Entonces, ¿cómo construir? Busquemos en la historia y la experiencia, la mexicana y la internacional. Gran parte del centro histórico de México, como está construido, eso hoy día sería infinanciable. Gran parte de la arquitectura antigua y colonial en Chile ya no existe, porque los terremotos permanentemente la han borrado del mapa. En México también hay edificios construidos hacia la segunda mitad del siglo XX que siguen ahí. Incluso después de sobrevivir a varios sismos. En pleno centro histórico, en la zona con el suelo más blando,
está la Torre Latinoamericana, un rascacielos de 181 metros que sigue en pie tras los violentos terremotos de 1957, 1985 y 2017. Hay muchos edificios caídos, de aquí se ve, miren allá por Reforma. Ahí está muy bien documentado cómo la cimentación de la torre está basada en este principio de los pilotes que perforan la capa inmediata a las cimentaciones de la torre y conectan con una capa sólida que permite que la torre esté estable durante un sismo y que se mantenga en términos prácticos parada sobre una alberca. El tipo de subsuelo inmediato que está adyacente a las cimentaciones se mueve, pero la cimentación de la torre, porque está directamente conectada con una capa sólida, permanece mucho más estable. En otros lugares del planeta conocidos por su alta sismicidad, hay edificios con grandes alturas, como la Tokyo Skytree en Japón. This is the Tokyo Skytree, which has a 634 meter and the world's highest vibration control tower. This is located in the center of Tokyo. The RC crosser reaching from the bottom to this part of the tower, 375 meters. This is showing that the movement during the earthquake or wind. So that this is the position of the original. On center part here, this is the RC part, surrounded by the steel structure. And RC and the steel structures connected with the damper at several levels. Básicamente, el diseño de esos edificios consiste en balancearse con el movimiento de un sismo o amortiguarlo. En términos de estrategia, existen básicamente dos principios alrededor del diseño estructural. Uno es separar la base y las cimentaciones del edificio de la superestructura de alguna manera por algún tipo de roller o de absorbente o de algún material que permita esa separación y que se convierta esa unión en una unión que empiece a disipar la energía generada por un sismo. Y la otra aproximación es esta de crear estructuras que tengan elementos que van a amortiguar y van a disipar esa energía que se genera durante un sismo y que se impone sobre las estructuras. Las soluciones antisísmicas que se aplican a la construcción de rascacielos no siempre son viables para edificios medianos o pequeños porque un sismo les afecta de manera distinta. Estos dos tipos de ondas afectan diferentemente a los edificios. Las bajas frecuencias afectan a los edificios altos y las altas frecuencias a las casas y los edificios cortos. Entre los especialistas, el acuerdo es general. Para edificios no tan altos, la solución es más simple. Si tú revisas el diseño estructural que se hace en otras partes del mundo, sobre todo en los países desarrollados donde existen condiciones sismológicas parecidas a las nuestras, las estructuras tienden a ser mucho más dúctiles, mucho más ligeras, mucho más flexibles. En muros divisores no usan mampostería, usan puros muros prefabricados, usan tabla roca, usan sintéticos no flamables que hacen el edificio muy ligero. En China están usando mucho bambú para todo lo que es el andamiaje. Está comprobado que es muy flexible y resistente. Una técnica mexicana muy apreciada en el mundo es la tridilosa, inventada por el ingeniero Eberto Castillo en 1966 y utilizada exitosamente en edificios importantes como el World Trade Center. En vez de losas que pesan 2 toneladas por metro cúbico, la tridilosa es reticular y mucho más liviana. Es un sistema muy eficiente porque es una estructura muy ligera que tiene una resistencia muy grande. Entonces lo vuelve sumamente eficiente, porque normalmente cuando es muy ligero es débil y cuando es pesado es muy fuerte. Este tiene esa cuestión tan genial de conjugar las dos cosas. Podríamos hablar de Álvaro Obregón 286 o de Repsam, donde perdieron la vida 19 niños, lo difícil que fue rescatarlos, lo difícil que fue ir quitando tramos de losa para poder irlos quitando y bajar verticalmente, porque no podías penetrar entre losa y losa porque el impacto era muy grande. La combinación ideal, estructuras resistentes, es decir, que no se rompan,
pero dúctiles, o sea, flexibles y que sean capaces de convivir con las ondas sísmicas y el movimiento del suelo. Lo que hace la norma actualizada recurrentemente con terremotos es que la estructura no debe colapsar. Puede tener daño, pero ese daño va a evitar sencillamente que la gente pueda morir. En Japón, los reglamentos incluyen detalles técnicos que van cambiando de acuerdo con la altura de las construcciones. ¿Llegó la hora de dejar de construir en México con mampostería? Es decir, básicamente con piedra y ladrillo unidos con argamasas como el cemento, la cal y la arena mezclados con agua. Esta técnica tiene sus detractores y defensores. Tradicionalmente al mexicano le gusta sentir la casa maciza, ¿no? Porque es un patrimonio. La idea de que siendo dura va a durar más, pues estamos viendo que no siempre es correcta, ¿no? Si tu pregunta viene por el hecho de que en este sismo buena parte de los daños se dieron en mampostería, a nivel del avance en la normatividad técnica que se aplica en la Ciudad de México, los mayores avances se están dando justamente en temas de mampostería. La iniciativa de autoconstrucción asistida de la Fundación Azteca es un ejemplo sustancial. Esta localidad del municipio de Tonalá, en Chiapas, sufrió los embates más duros. Las casas nuevas se levantan con cimentaciones antisísmicas, bajo la supervisión de especialistas. Lleva malla, lleva varilla, lleva un colado, o sea, la cimentación está colada toda pareja. Quiere decir, y nos explican los ingenieros, que cuando se mueva la tierra se va a mover. Estas casas, las que quedaron de lado, porque no están así. El material principal para los muros es Adobloc, que se fabrica ahí mismo con especificaciones que lo hacen igual de resistente que el concreto. Lo que tenemos que trabajar, arquitectos, ingenieros y la autoridad, es en implementar diseños de evacuación, diseños de protección civil que permitan que estas estructuras en su operatividad sean más seguras. La protección civil también pasa por la educación ciudadana. Estar preparados y hacer caso de los simulacros. Los simulacros no son un juego. Los simulacros son una responsabilidad. En los terremotos de septiembre de 2017 en México, los servicios estratégicos funcionaron. La electricidad se restableció a las pocas horas en la mayor parte de las áreas afectadas. También el suministro de agua. Las telecomunicaciones no colapsaron más allá de las complicaciones que ocasiona la sobresaturación de usuarios buscando comunicarse. El gobierno federal, ¿con qué nos ayudó en la emergencia? Nos auxilió en el arranque. La participación del Ejército, que siempre reconoceremos, la participación de la Marina, la participación de Policía Federal y sus áreas de trabajo, es decir, Protección Civil, la Secretaría de Gobernación, la CFE, la CONAGUA. Con eso, la ayuda fue más bien operativa, técnica, de soporte. Pero hay muchos detalles por atender. Lo vamos viendo cómo la Comisión Federal de Electricidad ha ido avanzando haciendo la instalación subterránea del cableado. Pero tenemos una gran cantidad de comunidades donde todavía estos cables están al exterior, transformadores al exterior, muy peligrosos, por cierto. Están cantando el solito lindo. En México, la tierra tiembla. Y cada vez que lo hace, despierta el sentido común. Estremece a las autoridades responsables de salvaguardar vidas. Hace vibrar el civismo ciudadano. Agita los ánimos y sacude conciencias. Al cierre de este documental, se han registrado 20.517 sismos en territorio mexicano desde el 19S. 13.845 se originaron en Oaxaca con magnitud de 1.5 a 7.2.
3.727 de ellos en las cercanías de Pinotepa Nacional. En Chiapas se registraron 3.359 con magnitudes de 2.7 a 5.8. En Guerrero hubo 1.505 movimientos telúricos con magnitudes de 1.5 a 5.1, 452 de ellos en las cercanías de Ometepec. En la Ciudad de México se originaron 17 sismos con magnitudes de 1.2 a 2.6. Tuvieron epicentro en las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Tlalpan y Venustiano Carranza. En Morelos se registraron 62 con magnitudes de 2.8 a 7.1, sismo que se originó a solo 123 kilómetros de la Ciudad de México, donde derrumbó 40 edificios. En Baja California hubo 225 movimientos telúricos con magnitudes de 2.2 a 4.5. En esta zona se ubica la falla de San Andrés, el límite tectónico entre la placa norteamericana y la placa del Pacífico. Nuevo León registró 7 sismos, Coahuila 5 y Chihuahua 4 sismos con magnitudes de 3.1 a 4.2. La tierra sigue temblando.